Buenos días a todos. Estamos en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Hoy es domingo 13 de noviembre de 2022. Estamos aquí reunidos. Quiero hablar en esta mañana, que es por la mañana, acerca de los espíritus del mundo y el espíritu de Cristo. Sobre la premisa fundamental, miren, la premisa fundamental es esta: si somos de Cristo, si somos hijos de Dios, si somos de Cristo, si somos discípulos de Cristo, necesariamente estamos en conflicto con el mundo. El mundo es el sistema, no es meramente la gente, no es la gente. Es el sistema que funciona a espaldas de la voluntad de Dios. Eso es uno de los conceptos del mundo, el cosmos, es un sistema. Si somos de Cristo, estamos en conflicto con el mundo. Y ese conflicto se debe poner de manifiesto. Naturalmente se pone de manifiesto. Así que si tenés problemas en el mundo, si tenés problemas en tu trabajo, si tenés problemas en donde sea, con el sistema, estás bien parado, porque el Señor Jesucristo profetizó que íbamos a estar en conflicto con el mundo. Eso lo tenemos que entender y asimilar. El mundo, la sociedad, el sistema, también vive en conflicto no solamente con Dios o con los hijos de Dios, entre sí mismos. Los conflictos entre sí mismos del mundo son notables, en todos lados se ven. Es muy generalizado. No hay una convivencia sana, no la hay. No la puede haber. En el caos no puede haber una convivencia sana. En el caos no puede haber una convivencia sana. Lo caótico, mis queridos, lo caótico no es obra de Dios. El orden es obra de Dios. La armonía es obra de Dios. Lo caótico es obra del enemigo. Hay muchos problemas aquí. Si yo me refiero a la República Argentina, si alguno ve esta prédica en algún otro lugar del mundo, será una cosa media parecida. Pero en la República Argentina decimos que tenemos muchos problemas, mucho caos, ¿Cuál es el principal problema? Dicen la inflación. Bueno, la inflación es un problema, cada vez el dinero vale menos. ¿Qué otro problema? La desocupación también es un problema. ¿Qué otro problema? La corrupción también es un problema. En fin, todos los problemas de los cuales se habla. No obstante, quiero plantear una cuestión. Es decir, estos problemas que surgen tienen una raíz, tienen un fondo. Son la manifestación de un fondo, de una cosa más profunda que existe en la República Argentina desde hace décadas, porque desde hace décadas tenemos muchos problemas de esta naturaleza. Pero muy rara vez y muy poca gente habla de las raíces de esta cuestión, sino de los efectos. Es decir, por ejemplo, la fiebre es un efecto de algo. Es decir, esta persona tiene fiebre, le vamos a calmar la fiebre. Está bien, calmamos la fiebre con los elementos que haya. Pero hay que investigar de dónde viene esa fiebre, cuál es la causa. La causa es más profunda. Porque hay una infección acá o hay una infección allá, hay esto y esto otro. Si no se ataca la causa, si se ataca solamente el efecto, ese efecto se va a poner de manifiesto porque la causa va a seguir operando. La causa profunda sigue operando. A mí me extraña, o más que me extraña, de alguna manera me espanta que nadie ataca las causas profundas de todas estas cosas y estos males que nos aquejan. Las causas profundas. Entonces, yo tengo que hablar de lo siguiente. Si voy a hablar en el sentido espiritual, porque somos espirituales,
tenemos que entender lo espiritual. Está el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo se manifiesta. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? Es el Espíritu Santo que nos guía a nosotros a actuar, a pensar, a vivir de determinada manera. ¿Y cuál es esa manera? Simplemente la manera de vivir en base a lo que Dios manda, a lo que Dios establece, a lo que Dios estima. Y ahí estamos, en esa cuestión. Al mundo no le interesa esto. Entonces hay varios espíritus, hablando en sentido espiritual, como espíritus que sobrevuelan e infectan y atacan, por decirlo así, a la población. Y llegan a atacar a los cristianos también. Son como los virus, tanto que se habla por ahí de virus. Los virus, ponele que deambulan o andan, no quiero hablar mucho de este asunto, para no mezclar la cosa, y atacan a muchas personas. Todos nosotros tenemos una cantidad de virus. Si el sistema inmunológico está debilitado, ese virus va a producir alguna enfermedad. De lo contrario, va a pasar. Esos espíritus que sobrevuelan, esos espíritus que penetran y permean la sociedad y permean la sociedad global, producen ciertos efectos, y son efectos primarios, y después se dan los efectos secundarios. Entonces voy a hablar acerca de el Espíritu de Cristo que se contrapone a estos espíritus, y nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber discernir uno de otro, porque si no corremos el riesgo de engancharnos con estos espíritus. Uno de ellos es el espíritu de confusión. En el mundo hay un espíritu de confusión. Sin embargo, el Espíritu de Cristo es la certeza. La confusión tiene una prima hermana que se llama la desorientación. No sé qué hacer, no sé. Tengo un montón de cosas, tengo un montón de problemas, no sé por dónde encarar, no sé por dónde ir, no sé. Confusión, desorientación. Y eso se siembra, ya sea en forma expresa o como resultado de mentes confundidas. Si hay una mente confundida, va a sembrar confusión. Si hay una mente confundida, va a sembrar confusión. A mí me ha dado durante la pandemia una cantidad de gente, expertos, no tenían la cosa clara, no la tenían absolutamente para nada, y sin embargo decían y aseguraban cosas, aseguraban cuestiones, y todo el mundo enganchado en eso. Muchas de esas cosas eran falsas, pero muchas cosas falsas, porque hablaban desde la confusión, no desde la certeza. La certeza no la tenían. Había confusión. La confusión se siembra, la duda se siembra. ¿Para qué? La confusión es muy potente para manipular. Cuando una persona confundida y cuando una persona está desorientada y confundida es fácilmente manipulable, porque cualquiera puede venir y decir, no, vos tenés que hacer esto, vos tenés que ir para allá. Total, si le va mal al otro, no me va mal a mí. Es un tema no menor la confusión. La confusión se siembra. La confusión la sembró la duda, la confusión la sembró la serpiente, Satanás, en el huerto del Edén. Se la sembró a Eva con una pregunta absolutamente capciosa, maliciosa, satánica. ¿Así que Dios les ha dicho que no tienen que comer de ningún árbol del huerto? Sabía que era falso. Y Eva entró. La desorientó, la confundió. Eva entró y le dice, no es así, sino que Dios nos dijo que podemos comer de cualquier árbol, pero solamente de este árbol no podemos comer. Y ahí pero ya estaba enganchada. ¿Se entiende lo que es la confusión? La confusión no es simplemente una mentira, puede ser probablemente, muy probablemente, una mentira mezclada con una verdad. Eso te confunde mucho más. Es mitad verdad, mitad mentira. Eso te confunde mucho más. Así se siembra la confusión, la incertidumbre. Actualmente, por ejemplo, se está sembrando muchísimo la confusión de género, la confusión de identidad, la confusión de varón, la confusión de mujer. Se está sembrando y deliberadamente se está sembrando. Se le está enseñando a los chicos, se le está
a los chicos en la escuela se les está confundiendo. Así que vos sos un varoncito. Bueno, pero vos sabés que también podés ser una nena, porque bla. Hay docentes que se dedican a esto. Es una basura, es una inmundicia, eso es satánico. Ese es el espíritu de confusión. Y muchos padres entran en esa basura y no son capaces de defender la identidad de sus hijos. No son capaces de defender la identidad de sus hijos. Hace poco vi una placa de esas plaquitas que dice, fíjate vos qué cosa interesante, los arqueólogos cada vez que encuentran un resto humano o algún fósil, alguna cosa, dicen, de los antiguos fósiles humanos, dicen, este es un hombre o esta es una mujer. Siempre dicen dos cosas, o estos son los huesos de un hombre o estos son los huesos de una mujer. No dicen, no hacen referencia a las cantidades de géneros que se imponen ideológicamente. Eso es confusión, eso es confusión. Bueno, ya dije, se ha sembrado tremenda confusión durante la pandemia y muchos hemos caído en esa confusión hasta que empezamos a pedir la revelación de Dios. Porque en Cristo hay certeza, no confusión. Hasta que empezamos a pedir la revelación de Dios, no la opinión de los que están confundidos. ¿Y quiénes llevaron confusión? Los expertos. Los expertos llevaron confusión. Las mentes brillantes sembraron confusión. Y los que no sabemos, decimos, mira, así es la cosa. No, para nada. Hay que pedir revelación y buscar. Examinadlo todo, dice la palabra. Examinad. Y fíjense, distingan lo que es bueno de lo que es malo. Dice Isaías 3:12, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Te lo leo de nuevo y anótalo. Isaías 3:12, dice Dios a través del profeta, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Te llevan por cualquier lado, con engaños y con mentiras. ¿Te suena esto? El espíritu de Cristo no es espíritu de confusión, sino de certidumbre, de certeza. Job, en medio de todas sus tremendas pruebas y de las opiniones de sus amigos, los amigos de Job tenían un gran espíritu griego, ellos opinaban y hablaban. Esos amigos creían tener respuestas para todos. Y Job, en medio de sus grandes pruebas, es capaz de expresar lo siguiente. Yo sé que mi Redentor vive. Se habían muerto sus hijos, estaba enfermo, era riquísimo, se había vuelto muy pobre. Era una desorientación, era una cosa, los amigos que le llenaban la cabeza con la mujer que lo peleaba, pero es capaz de expresar la certeza que produce el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios obrando en Job. Entonces es capaz de expresar, yo sé que mi Redentor vive, al cual veré por mí mismos, mis ojos lo verán. En medio de todo esto hay algo superior, algo más fuerte. Y eso no me lo va a quitar nadie. Eso no me lo quita nadie. Yo sé, tengo la certeza, tengo la convicción. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta y le dice, yo estoy padeciendo esto. Estaba preso Pablo, en fin, y algunos se le fueron y se quedó solo. Y todas esas contingencias del ministerio. Yo estoy padeciendo esto, dice, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. A mí no me van a cambiar. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para cambiar mi depósito, mi vida, mi ministerio, para que el día Él me lo va a asegurar. Yo sé esto. Yo sé, dice Job. Yo estoy seguro, dice Pablo. Esa es la certeza de Cristo frente a la confusión del mundo. Esta certeza de Cristo y esta convicción en Cristo valen oro en polvo. No lo menosprecies. Valoralo, dale gracias, dale gloria a Dios por esto. No menosprecies esa certeza, esa certidumbre que pone el Espíritu. Eso es fundamental.
Si el espíritu satánico es de prueba e incertidumbre, incerteza, inseguridad, el espíritu de Cristo me hace conocer, y porque conozco, confío. Porque conozco, confío. Porque yo sé en quién he creído, dice Job. No, pero yo sé en quién he creído. Hay otro espíritu que sobrevuela. Es muy fuerte. Es el espíritu de temor. A eso se contrapone el espíritu de Cristo que dice que es de valor, de fe y de fortaleza. El espíritu satánico de temor, escuchen hermanos, yo he hablado de esto es una de las ataduras más fuertes que puede haber porque te paraliza. El espíritu de temor te paraliza. Cuando tenés temor, ni hablar los que tienen pánico, que es un estado patológico ya de temor, gente que tiene pánico. Hemos tenido y hemos ministrado acá a varias personas, a varios hermanos, de los ataques de pánico. Es un espíritu. Paraliza y consume ese espíritu satánico. Hemos vivido durante la pandemia y durante la cuarentena bajo la opresión de un poderoso espíritu de temor. Temor a la enfermedad y temor a la muerte. Temor a la enfermedad y temor a la muerte. Por todos lados los medios de comunicación enfatizaban en la cantidad de contagiados, internados y muertos. ¿Qué sé yo? ¿Acaso acá, a pocos kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes, no se estaban cavando una enorme cantidad de fosas para enterrar a las decenas y miles de muertos que iba a haber? Es una locura eso. Se ha sembrado el temor. Se ha sembrado ese espíritu de temor. ¿Cuántas personas han sido abandonadas por causa de este temor? ¿Cuántos han sido abandonados en sus hogares? ¿Cuántos ancianos han sido abandonados? Y ya ni los iban a ver por causa del temor, a contagiarlos o a contagiarse. ¿Cuántas personas han sido abandonadas, aún en los centros de internación, literalmente abandonadas y dejadas ahí tiradas por causa del temor? ¿Cuánto pánico en las personas? ¿Cuánta gente no consiguió un médico que la atendiera por causa del temor? ¿Cuánto desamparo? Aún en las propias congregaciones evangélicas cundía el temor. Aún no pocos predicadores sembraban temor. Sembrar temor. Que no es lo mismo que sembrar cuidado. Sembrar temor. 2 varones me confesaron el año pasado acerca del temor que sentían. Uno de ellos un profesional y el otro un pastor. Los dos me confesaron. Yo tenía mucho miedo. Estuve con mucho miedo. Un espíritu de temor. ¿Cómo es que nos dejamos manejar? ¿Cómo es que dejamos que penetre en nosotros el espíritu de temor, el espíritu satánico de temor que nos paraliza, que nos atemoriza, que nos hace que no podamos ni siquiera mover un dedo? Porque estamos atemorizados. Y ese temor ha quedado impregnado en la psiquis. Ha quedado impregnado en la psiquis de mucha gente que no pueden liberarse de eso. Y bien presionadas y obsesionadas por el temor. Ahora ese temor ha mutado, va mutando el temor. Actualmente mucha gente tiene miedo, tiene temor al futuro, tiene temor a lo que va a pasar. Las encuestas dicen que el 70% de la gente tiene temor del porvenir. Piensa que lo que viene será peor que lo actual, al menos aquí en la Argentina. El 70% de la gente tiene temor del porvenir. No está con expectativa, no está con temor, está asustada, está paralizada. ¿Qué va a pasar si estamos mal ahora? ¿Cómo estaremos más adelante? La miseria se ha instalado por causa del temor y la ansiedad. La miseria, no digo la pobreza, que son dos cosas diferentes. La pobreza es la falta de recursos, pero la miseria es la falta de valores. Se ha instalado la miseria por causa del temor. Los espíritus, que son estos espíritus que sobrevuelan, que se esparcen. Yo a veces siento hablar a alguna gente por televisión y digo, ¿por qué no te callarás la boca? Corto esa porquería, esa palabra que asusta, que maldice, que... ¿Era acaso una vida fácil la que vivían los creyentes en la época apostólica?
Era una vida fácil la que vivían los creyentes en la época apostólica. Ninguno de nosotros, si pudiera trasladarse con la máquina del tiempo a aquella época, se bancaría. ¿Sabe lo que era vivir en aquella época? No era que los precios aumentaban literalmente, era que no podías conseguir comida, era que en determinados momentos no había qué comer. Hechos capítulo 4 nos narra la situación de Pedro y Juan ante el concilio. Comenzaba el apriete a los creyentes en Hechos capítulo 4. Y Juan ante el concilio recibieron cárcel, amenazas, opresión, intimidaciones porque ellos predicaban el evangelio. Ya arrancaba la persecución. Finalmente tuvieron que ponerlos en libertad porque no había ninguna causa legal como para que los pusieran presos. Reunidos con el resto de los creyentes, ya salieron reunidos con el resto de los creyentes, oran al Señor, citan al Salmo 2, y oran de la siguiente manera. Ya Pedro y Juan ya habían salido de la cárcel. Y oran al Señor y dicen lo siguiente en la oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, es decir, con todo valor, con toda intrepidez, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué es lo que oran? Dicen, mira las amenazas, pero Padre, nosotros necesitamos que nos des valor, porque no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Ni vamos a dejar de pensar lo que pensamos, ni vamos a renunciar a lo que hemos recibido. Necesitamos que nos des ese valor tremendo, porque el Espíritu de Cristo es un espíritu de valor. ¿Y cómo se pone de manifiesto el espíritu de valor, de valentía, de intrepidez, de denuedo, como dice aquí? En los momentos críticos, en los momentos difíciles, no sentados cómodamente en un sillón. Ahí no se pone de manifiesto, se pone de manifiesto ahí, cuando las papas queman, como decimos nosotros. Cuidado con el espíritu de temor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en un texto muy conocido, 2 Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. De amor, de poder y de dominio propio. Así que te la tenés que jugar. Dale. Muchos hermanos son intimidados y no saben qué hacer frente a las intimidaciones. No saben qué hacer frente a las intimidaciones. Me hablan hace poco de la intimidación de un médico hacia un hermano que fue a hacer una consulta, cómo lo intimidó el médico, cómo le dijo, cómo lo apuró, cómo lo apretó. ¿Y vos quién sos para intimidarme de esa manera? ¿Quién sos? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sabía de eso, porque vaya si él tenía que enfrentar situaciones atemorizantes. Otro espíritu que anda dando vueltas es el espíritu de escepticismo. Escepticismo es si no creo, dudo. Yo podría llamar también espíritu de negativismo o espíritu de pesimismo o espíritu de incredulidad, como vos quieras llamar. Ese es el escepticismo. El escéptico es aquel que dice, no sé, me parece, no, más bien no, fíjate. Es un espíritu que no solamente lleva a no creer en nada, sino que conduce a la inacción. El espíritu de escepticismo te lleva a esta situación de decir, no vale la pena hacer nada. Lo mejor es no hacer nada. ¿Para qué esforzarse en algo si todo va de mal en peor? Ojo que ese espíritu de escepticismo es un espíritu inmundo que está penetrando mucho en los jóvenes, aún en los niños, en las personas. Ese espíritu de escepticismo, no, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Es un espíritu paralizante, es un espíritu tremendo.
De tantos golpes y retrocesos, por ejemplo, aquí en la Argentina, de tantos golpes y retrocesos, cultivamos el escepticismo. Los argentinos somos escépticos. En gran medida escépticos. No, ¿para qué? Sí, seguro que ya va. Y sí, son muchos golpes. ¿Para qué te vas a esforzar si todo va en peor? No hay salida, no hay arreglo. El escepticismo produce rebeldía, produce apatía, pero produce sobre todo parálisis. El escepticismo paraliza. A fuerza de no creer en lo que nos rodea, en lo cotidiano se debilita la fe en lo trascendente. Escuchá, a fuerza de no creer en lo que nos rodea, se debilita la fe en Dios. La fe en Dios se debilita cuando nosotros prestamos demasiada atención a lo que nos rodea. Prestamos demasiada atención a lo que nos rodea. El texto de Pablo, lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, dice lo siguiente, fíjense, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Sin embargo, no hubo agradecimiento ni glorificación a Dios ni nada. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, pero Dios se pone de manifiesto. En muchas cosas, de muchas maneras, Dios se pone de manifiesto. Lo que pasa es que ustedes tienen que prestarle atención a esto, no atención a lo que los rodea. Nosotros estamos muy enganchados con las cosas que nos rodean. Entonces, todas esas cosas que nos rodean nos inhiben de ver lo que es la obra y el propósito de Dios. Frente al espíritu de escepticismo y apatía, el espíritu de Cristo presenta fe, esperanza y convicción. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice el apóstol Juan en su primera carta. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y fíjense, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y no dice el poder de Dios, que es cierto. Dice, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Ojo con la fe. Ojo con la fe, porque fe nos da, nuestra fe va a dar victoria. Esa fe depende de nosotros, lo que nosotros estamos dispuestos a creer. Ojo al piojo con eso. Tengamos cuidado con ese asunto. A ver, ¿qué estás dispuesto a creer? ¿Qué estás dispuesto a decir? ¿Qué estás dispuesto a declarar? ¿Qué estás dispuesto a mantener en la fe? ¿Qué estás dispuesto a mantener? Eso es lo que vence. Eso es lo que vence. Hay otro espíritu muy poderoso que se pone de manifiesto en este tiempo. Y en este tiempo de crisis económica es terrible ese espíritu. ¿Cómo se pone de manifiesto? Que es el espíritu de egoísmo. El espíritu de egoísmo se potencia en medio de las crisis, fundamentalmente de las crisis económicas. Sálvese quien pueda. La sociedad se torna egoísta, cada cual buscando sacar ventaja para sí mismo. Los grupos dominantes en la sociedad buscan siempre sacar ventajas para sí mismos y la obtienen. Los que más tienen, más quieren. Y los que menos tienen, menos pueden, porque ese espíritu de egoísmo, así pensando en mí. El egoísmo es el paso siguiente al egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? Yo estoy en el centro de mis intereses. El egocentrismo, yo estoy en el centro de mis intereses. Los demás no cuentan. Eso es un espíritu inmundo que se pone de manifiesto en todos lados. No solamente en la sociedad, en la familia se pone de manifiesto a veces. Yo estoy en primer lugar, los demás cuentan poco. Egocentrismo. Y después empieza el egoísmo. Una perspectiva centrada en sí mismo. La sociedad está impregnada de este espíritu inmundo. El que siempre quiere sacar ventaja, el que no considera nunca al otro. Hay centenares de ejemplos cotidianos, no voy a considerar al otro. ¿Qué sería lo contrario del egoísmo? Hay una palabra que lo define. Esa palabra es el altruismo. Ego hacia mí, altruismo al otro. La Biblia me habla mucho acerca del otro. Cuando no tengo en cuenta al otro,
Hay tremendas crisis en la familia, tremendas crisis matrimoniales por causa del egoísmo, pero tremenda. Y esto lo trasladamos a la sociedad, lo trasladamos a las acciones, lo trasladamos al mundo. Todo el mundo quiere sacar ventaja, todo para mí. El egoísmo lleva a la soledad, al encierro y a la miseria. A la miseria de convertirse en miserable. Escuche bien, tenga en cuenta qué es la palabra miserable. Miserable significa extremadamente tacaño, pero significa además desdichado, abatido e infeliz. Es aquel que no es capaz de compartir nada. El Espíritu de Cristo nos enseña a compartir. Nos enseña la gracia de compartir, la alegría de compartir. La alegría de compartir, la alegría de poder ayudar, la alegría de poder dar. Ese es el Espíritu de Cristo. El apóstol le dice a los filipenses: no hagan nada por espíritu de conflicto o de vanagloria, sino obren con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por sus propios intereses, sino cada cual también por el interés de los otros. Y pone el supremo ejemplo de Cristo, la carta a los filipenses. ¿Cuál es el supremo efecto de Cristo? Que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mundo está lleno de egoísmo, pero no hay lugar para el egoísmo en la iglesia de Cristo. No hay lugar. La iglesia de Cristo está el Espíritu de Cristo. Qué alegría que puedo dar, qué alegría que puedo compartir, qué alegría que puedo ayudar, qué alegría. Doy gracias a Dios por esto. Hay otro espíritu más del que quiero hablar, que es muy fuerte, que es el espíritu de falsedad, de mentira, de engaño. Ojo con la falsedad, ojo con la falsedad. Si yo no miento, tal vez no mientas deliberadamente, pero eres falso. Es decir, eres falso. El espíritu de falsedad es un espíritu de mentira, es un espíritu satánico. Satanás es mentiroso y falso. Padre de mentira, dice la palabra. Uno de los principales problemas que tenemos los argentinos es que estamos demasiado acostumbrados a las mentiras y al engaño. Nos hemos adaptado a las mentiras y al engaño. ¿Cómo es que nos hemos adaptado a ese espíritu inmundo? ¿Cómo es que aceptamos con tanta facilidad la mentira, el engaño, la falsedad? ¿Cómo es que aceptamos eso? ¿Cómo es que nos hemos acostumbrado a eso? Hemos naturalizado tanto esto que los gobernantes usan la mentira como recurso habitual sin que pase absolutamente nada. La mentira es un instrumento de gobierno actual. ¿Cómo hemos llegado a ese extremo? Ese espíritu inmundo penetrando todo. ¿Queremos que nos mientan? ¿Nos gustan que nos mientan? ¿Nos gusta que nos mienta el médico o el empleador o el mecánico? ¿Nos gusta que nos mienta, que nos diga una cosa por otra? ¿Nos gusta que nos mienta el pastor? ¿Te gusta? ¿Te gusta que te mientan? Hemos aprendido que la mentira, el engaño y la falsedad son de la propia esencia de Satanás. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 8:44. Se refiere al diablo y dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el diablo, de su propia esencia habla porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es satánica, la falsedad también. La falsedad es una forma de mentira, cuidado con eso. La falsedad es una forma de mentira donde yo sonrío cuando en realidad no debería sonreír. Y expreso alguna cosa que la verdad no la siento. ¿Por qué voy a expresar algo que no siento? Eso es falsedad. Es un espíritu satánico. Pero Cristo es la verdad. Lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo tenemos, valoramos y vivimos la verdad. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios, esto es fundamental. Por lo cual, dice, dejando la mentira, hay muchos nuevos creyentes ahí que estaban acostumbrados a decir cualquier cosa y para ellos la mentira era. Por lo cual, dejando la mentira,
hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí viene el concepto del cuerpo del cual estuve hablando. ¿Cómo vas a mentir? No, dejen esa basura. Entonces, en la verdad hay redención. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. En Él hay redención. La verdad redime, mis queridos. La mentira ata y la verdad redime. Voy a hablar de otro espíritu, que es del espíritu de desunión o espíritu de dispersión. Cuidado con esto, ¿eh? Espíritu de dispersión, espíritu de desunión. Cuando se instala el espíritu de desunión y cuando toma cuerpo el espíritu de desunión o de dispersión, no es posible acordar nada, no es posible ponerse de acuerdo en nada. Hay un espíritu satánico de desunión, de dispersión, te disgrega. En lugar de unirte, te disgrega. Cuando el espíritu de desunión se cultiva, el cuerpo se va desmembrando y lo que pudo ser un cuerpo bien concertado y unido se transformó en un desmembramiento inconexo, caótico. No hay espíritu ni voluntad de grupo. Este espíritu de desunión, de dispersión, es un espanto. Nosotros lo tenemos en el gobierno. No son capaces. No saben por qué, pero no son capaces para ponerse de acuerdo. No son capaces de ponerse de acuerdo. El Señor Jesucristo enseñó lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo, no que estén de acuerdo, si dos de ustedes toman la iniciativa para ponerse de acuerdo, hay un ejercicio de la voluntad y hay que vencer obstáculos y ponerse de acuerdo, mi Padre los va a bendecir y les va a dar lo que ustedes pidan. El espíritu de unión rompe con el bien común. El bien común, es decir, los intereses comunes, a todos nos interesa, rompe con eso. Y comienza una disgregación, una dispersión. Y esa disgregación y esa dispersión es una maldición. Una de las maldiciones que tenemos en la República Argentina es espíritu inmundo de dispersión, de disgregación. Aparece una incapacidad para dialogar, para acordar, para ponerse de acuerdo. Usando una frase bíblica que dice: cada cual se apartó por su camino, por su propio camino. La política en la Argentina es un claro ejemplo de esta situación, pero ojo, los políticos argentinos no vinieron de la estratosfera, son emergentes de nuestra propia sociedad. Nuestra sociedad está infectada por el espíritu de desunión, de desacuerdo. Vayan ustedes a ponerse de acuerdo. Fíjense en las organizaciones. Fíjense en lo que es una cooperadora escolar o una cuestión barrial y todo eso. El desacuerdo es una cosa. Ponerse de acuerdo en algo es algo, una tarea titánica, precisamente por este espíritu inmundo que se instala. Y la Iglesia de Cristo no está a salvo de este espíritu. La exhortación de la palabra es hacer uno en Cristo. Dice el apóstol dice el apóstol Juan. San Juan 17, cuando habla el Señor Jesús, cuando Jesús ora por los discípulos, ora al Padre y en esta oración San Juan 17, 21, dice el Señor orando al Padre: ruego para que todos sean uno, para que todos sus discípulos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad se logra a través del Espíritu, y el Espíritu de acuerdo. Estamos de acuerdo en esto. Por ahí pensamos diferente, pero en esto y en estas cosas estamos de acuerdo. Eso es fundamental para cualquier cosa. Si no, son yugos desiguales. Te digo lo siguiente: así que te estás por casar con algo, así que te pusiste de novio, ¿analizaste lo que es el espíritu de acuerdo? Si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no te metas. Te vas a meter en un yugo desigual que lo único que va a hacer te va a hacer sufrir. No hay otra cosa. Pero el espíritu de Cristo es un espíritu de comunión. ¿Qué diferencia?
No vamos a sentar y nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuántas veces hemos hecho? Hermano, vamos a orar, nos vamos a poner de acuerdo. A ver, tremendo. Lo que el Dios hace, lo que el Espíritu hace. Es tremendo. Póngase contento, me quedan solamente 2. Uno de ellos es el espíritu de desapego. Este no lo conoces. El espíritu de desapego es el espíritu de indiferencia por el otro. Desapego es indiferencia por el otro. No me interesa lo que le pasa al otro. El desapego es lo contrario a la empatía. Si la empatía es que yo me pongo en el lugar del otro, el desapego es todo lo contrario. No me interesa. No me interesa. En una sociedad se vuelve cada vez más individualista. La sociedad se vuelve cada vez más individualista, egoísta, indiferente, y el desapego se manifiesta por doquier. No me interesa lo que le pasa al otro. Yo tiro la basura en el terreno del vecino, tal que se la banque el vecino. Es un ejemplo de espíritu de desapego, pero hay mucho más. El desapego dice, veo que tenés necesidades y problemas, pero eso no es asunto mío. Sí tenés necesidades, pero eso no me incumbe. Si hay una marca registrada en estos tiempos que vivimos es el desapego. No sé, ese problema de... Las oficinas públicas, por ejemplo, son un ejemplo de desapego. No sé, venís con un problema, sí, todo el mundo tiene problemas, qué sé yo, arreglátela en todos lados donde vayas. El espíritu de desapego es tremendo. Andá y tratá de hacer una cosa, una gestión, algo así. Al otro no le interesa ¿cuál es tu problema? Hay tanto de este asunto que el Señor relató una parábola con respecto al espíritu de desapego, que es la parábola del buen samaritano. Un hombre cayó en manos de los ladrones, iba camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los ladrones, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, tirado ahí. Por ese camino pasó un sacerdote, lo miró y siguió de largo. Espíritu de desapego. Por ese camino pasó un levita, lo miró y siguió de largo. El sacerdote y el levita son los tipos que llevaban adelante la religión, la fe, digamos. Espíritu de desapego. Y viene un samaritano, un tipo. ¿Qué le pasó a esto? Lo levantó, lo curó, lo llevó, hizo. La parábola del buen samaritano es una parábola que el Señor Jesús relata precisamente para quebrar el espíritu de desapego, de indiferencia. Dice, bueno, sí, este no es problema mío. Este no es asunto mío. Hay un hermano que tiene problemas, pero no es asunto mío. Pero ¿cómo no? Si es tu hermano, también es asunto tuyo. Ojo con esto. Este espíritu de desapego produce una infección espantosa en la sociedad. Frente al desapego del mundo, Cristo nos enseña a ser misericordiosos, a tener empatía por el otro. Es decir, mira, acá está yo estoy. Tenemos tantos relatos, no me puedo mover. Tantos relatos de gente que va a buscar a determinado lugar donde deberían recibir ayuda. Esto se pone muy manifiesto en el término de la medicina. Vas a un lado, vas al médico, vas a alguien porque necesitas ayuda. Y bueno, sí, un desapego que sí, que no. Y tuve que esperar. Ayer estuve escuchando un testimonio espantoso, de triste, de dramático, de cómo se murió el niñito ese que era la cara visible de la vacunación en la Argentina. Y cómo lo desatendieron, cómo lo tenía que esperar horas y rogando para que lo atiendan, para que lo vean, para que un hospital en San Miguel. Y lo tengo que decir, desapego, indiferencia. Es una basura eso. Es satánico eso. No es el Espíritu de Cristo. No es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es todo lo contrario. Sí, yo estoy dispuesto a ayudarte, yo estoy dispuesto a buscar el cuerpo, estoy dispuesto, nos vamos a movilizar. Como dije antes de que empezara la predicación, nos vamos a movilizar porque tenemos que ayudar a una hermana y toda la iglesia se moviliza, o gran parte de la iglesia se moviliza. ¿Por qué?
porque no somos indiferentes, tenemos el Espíritu de Cristo. Y el último, tremendo, es el espíritu de ceguera. La ceguera es la incapacidad de ver, pero no me estoy refiriendo a la incapacidad física para ver, sino a la incapacidad espiritual para ver. Para no entender realmente lo que está pasando y por qué está pasando. Tenemos bastante batalla con este asunto. Tenemos bastante batalla con este asunto. La palabra del Señor habla de ceguera. Los evangelios relatan las veces que el Señor Jesús sanó a ciegos. Pero también habla de la ceguera espiritual, de no ver lo que tenés que ver. De no ver lo que deberías ver con claridad. Y el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, refiriéndose a los escribas y a los fariseos. Dijo lo siguiente, déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? No puede. Ojo con los ciegos. Ojo con los guías ciegos. Y si acaso vos sabés qué hace falta para no ser ciego, hay que tratar de ver, hay que tratar de entender y hay que tratar de recibir la luz de Dios, la revelación. Esos escribas y fariseos de los que habló Jesús, por incapacidad, por desconocimiento o por rebeldía, no veían, no podían ver lo que Dios los estaba llamando a que vieran. Dios los estaba llamando a que vieran. Ellos no, ya estaban en la suya, estaban en la suya. Si estás en la tuya y no querés recibir revelación de Dios, ahí te vas a quedar en la ceguera. Te vas a quedar en la ceguera, no importa si sos creyente o no sos creyente, no importa, te vas a quedar en la ceguera. En el mundo hay una gran ceguera, en la gente común hay ceguera, en la gente ilustrada hay ceguera. Yo escucho hablar a algunos y digo, este no la ve. De tanto creer mentiras y falsedades, medias verdades y argumentos mentirosos, la gente se va volviendo ciega. Te lo digo de nuevo. De tanto escuchar y creer mentiras y falsedades, medias verdades y argumentos mentirosos, la gente se va volviendo ciega. Este tipo de ceguera se siembra, se desparrama, se disemina, se contagia. Así que vos no ves bien las cosas. Sin embargo, aunque no ves bien, decís y guías a quién. ¿A quién guías? Si no lo ves claro, si no lo tenés claro. El Espíritu de Cristo no causa ceguera. Él dijo, Jesús en la sinagoga de Nazaret, yo he venido para dar libertad a los cautivos, y he venido para dar vista a los ciegos. No se refería solamente a la visión física, se refería a esa visión espiritual. El Espíritu de Cristo no es espíritu de ceguera, sino de revelación. Los fotógrafos antiguamente tenían que revelar la placa fotográfica y antiguamente se revelaba la radiografía. ¿Qué era revelar? No se veía nada, pero se metía en un baño químico, en alguna cosa así, ¡chuc!, y aparecía. Esa era la revelación del punto de vista químico, por decirlo así. Ahora, la revelación desde el punto de vista espiritual, no me doy cuenta de las cosas. La revelación de Dios te hace dar cuenta. Cuando la pedís, cuando la buscás, si no de lo contrario estás metido siempre en lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre. No, Señor, necesito que me hagas ver, a ver esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este asunto? Escudriñen las Escrituras, dijo el Señor, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Les parece, si tienen una cierta idea, pero no tienen una convicción. Entonces, profundice, véanla, busquen, profundice, vean. Y Dios les va a dar la certeza. Vean las señales de los tiempos, dice. Todo un tema ese.
El apóstol Pablo a los Efesios les dice: ruego que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento. Espíritu de revelación, Señor. Quiero ver, quiero entender, quiero darme cuenta de este asunto. ¿Qué está pasando? Quiero ver, quiero entender, quiero darme cuenta. No da por sentado. Aún las grandes mentes, aún los grandes científicos, empecinados en sus propias teorías y en esas cosas, no veían lo que era tal vez una cosa evidente. Y tuvo que venir otro a decirle: no, querido, vos has estado pensando y has estado enseñando una cosa que es falsa. No es cierto eso que vos. Eso en la historia de la ciencia está lleno de esa historia de la ciencia. ¿Cuánto más en lo espiritual? El espíritu de ceguera, mis queridos, de no ver lo que Dios quiere que veamos, nos lleva al Sheol, nos lleva a la perdición en todas sus manifestaciones. Pero tenemos que pedir revelación. De oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Si yo sabía, tenía entendido. Es decir, vos escuchaste hablar de Cristo, escuchaste hablar de Dios. Qué bueno, qué lindo, me interesa. Pero decir, cuando Dios te revela, cuando el Espíritu obra, cuando la poderosa obra del Espíritu llega, ahí te das cuenta. Ahí se borró la ceguera. Ahí tenés luz, ahí tenés evidencia, y esa evidencia te produce fe, esa evidencia te produce certeza, esa evidencia te produce valor, esa evidencia te lleva a la verdad, esa gracia de Cristo transforma. No nos enganchemos con los espíritus del mundo. Es muy fácil engancharse con los espíritus del mundo. Es muy fácil engancharse con la indiferencia, es fácil. Es muy fácil aceptar la mentira, total, pero no es bueno. Hay que buscar la gracia de Cristo. Y el Espíritu de Cristo que rompe y quiebra todo esto. Todas estas mentiras, falsedades. Estos espíritus que oprimen, detienen. Pero nosotros, como dice la palabra, no somos del mundo. Es muy importante esa declaración. Ustedes están en el mundo, dice el Señor, pero ustedes no son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo, dice el Señor. Y ustedes van a tener problemas, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Qué tremenda palabra. No nos dejemos enganchar por los espíritus que dan vuelta y contaminan. Busquemos la gracia del Espíritu de Cristo. A Él le damos toda gloria y honra. Amén. Decía amén. Amén. Bendiciones del Señor. Bendiciones para todos. Amén.